Bueno, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Juan Manuel Ruiz Fernández, soy de aquí de Zahara de la Sierra, 48 años, y llevo toda mi vida aquí viviendo en Zahara, y gracias a Dios estoy jubilado, y yo espero quedarme aquí en mi pueblo para siempre. Y bueno, el tema de esta charla es el tema de las cachiporras, un tema que se data desde 1500 más o menos, que era más o menos es esto, es una fusta, una especie de látigo, que lo hacían los antiguos cabreros y los antiguos gente que estaba con el ganado fuera para entretenerse, y su función era hacer un látigo para las cabras y para las ovejas y para todo el tema de animales. Y bueno, y entonces en los lunes del Corpus nosotros solemos, para que no se pierda la tradición, solemos hacer un concurso de cachiporras, y tiene muy buena aceptación porque se presenta mucha gente. Gracias a Dios hay gente joven que se está apuntando mucho y gente mayor que ya lo van dejando en toda la juventud la que tiene que entrar. Y yo me enseñé a hacer la cachiporra por la gente mayor, porque me gusta mucho observar, y me sentaba al lado de la gente y veía, porque estos son de 5 ramales cada trenzado, y yo decía, ¿cómo estos hombres pueden hacer esto? Entonces ellos se liaban y yo mirando y empecé. Y bueno, y aquí está la prueba, es de una cosita bien hecha. Bueno, pues esta cachiporra es del año pasado, como veis está seca, pero cuando está la hierba que es juncia, una especie de junco que se cría en los sitios húmedos, o cuando llueve, sitios hondonadas donde se queda agua estancada durante mayor tiempo de esto, pues allí la recolectamos, y el lunes de Corpus hacemos el concurso de cachiporra, que verde se queda muy bonita, incluso cruje, pero esta no lo vamos a poder crujir. Y muy bien, entonces el Corpus Christi de Zahara se celebra más o menos a 1 de junio, por ahí, que se adornan todas las calles, una cosa preciosa lo que se hace en el pueblo este, y está la tradición de las cachiporras. Mucha gente viene solamente para ver el concurso de cachiporras, que les gusta mucho, y echamos un lunes precioso, porque el domingo de Corpus es cuando es la procesión, cuando viene todo el mundo a ver las calles adornadas, cuando es un hormiguero de gente, cuando más fiestas hay. Y entonces el lunes que queda para la gente del pueblo, pues entonces cuando nosotros hacemos el poquito concurso, que empieza a las 3 o por ahí y termina sobre las 5 de la tarde, y esto es mucha gente apunta, y vamos, que hacemos una fiestecita para el pueblo maravillosa. Y ya está, y esto es lo que más o menos la cachiporra, lo que es una tradición que no queremos que se pierda. Cachiporra, no sé de qué viene el nombre, esto se lo pondrían ellos antiguamente, pero vamos, aquí le seguimos llamando cachiporra, que es antigua. ¿Y qué va a decir de la cachiporra? Que espero que en junio, cuando sea el Corpus, que venga a vernos a Zahara de la Sierra, un pueblo precioso, que venga al Corpus y que se apunten también al concurso, que si ellos no, la gente que quiera apuntarse o no sepa, yo, como Juan Manuel Ruiz y muchos compañeros y juventud, intentaremos de ayudarlos y que pasen un día agradable aquí en Zahara de la Sierra, en el Corpus, y haciendo su cachiporra. Por mí, todo perfecto. Muchas gracias y os esperamos en Zahara de la Sierra.